Como decía, está la otra parte, que sería la queja, que eso impide el poder del Señor. Porque la queja, a ver, vamos en lo natural, cuando uno está contagiado de la queja, está contagiado de la raíz de amargura. Entonces, una persona que todo el tiempo se queja, uno se cansa de escucharlo y vemos que va contagiando aún al entorno familiar. Una persona que se queja todo el tiempo, los amigos le escapan, es una persona que se va quedando sola porque se va quejando todo el tiempo y con la queja nada podemos resolver. Entonces, ahí está justamente la obra del Señor y que nos dice por la palabra para que clamemos, para que pidamos perdón. ¿Para qué? Para que suceda ese milagro. Ahora vamos a tocar en Primera de Reyes 21:2, un caso para que podamos entender cómo lo podemos aplicar a nuestra palabra, porque siempre vamos buscando culpables. ¿Qué hizo, por ejemplo, Adán? Adán en capítulo 3 de Génesis, ustedes lo pueden leer, dice, la mujer que tú me diste, y siempre vamos buscando culpables y no vamos tratando de resolver el asunto. Y el Señor quiere que resuelva, el Señor quiere que clame, el Señor quiere obrar en nuestra vida, pero la queja va a impedir, porque la queja trae enojos. Y como vemos en este caso, que está tan clarito acá la palabra, en Primera de Reyes 21:2, creo que a la mayoría le sucede esto que le sucedió al rey Acab. Vemos la viña de Nabot, dice así la palabra, 21:2, y acabó Nabot, dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Y en el versículo 3 dice, y Nabot respondió, guárdame, Jehová, dice, de que te dé yo mi heredad. 21:4 dice así, y vino Acab a su casa triste y enojado, y se acostó en su cama, dice, y volvió su rostro y no comió. Se acostó en su cama y volvió su rostro, o sea que se dio vuelta y no comió. ¿Cuántas veces, hermano, nos sucede esto en los enojos? Porque no estamos clamando, no estamos pidiendo perdón. Siempre hablamos de la cruz, que tenemos que clamar más. A la mayoría de los creyentes, en ese momento de la lucha, en ese momento de la prueba, en lugar de pedirle al Señor, en lugar de cumplir esa palabra, clama a mí, yo te responderé, se queda con el enojo. Piensa. Y como dice la palabra, por más que se afane, por más que piense, por más que se preocupe, no puede resolver o añadir a su estatura un codo, como le dice la palabra. No puede obtener liberación, porque no vas a resolver nada con quejarte. Entonces así son las personas que se van quejando todo el tiempo, no resuelven nada. Vos siempre lo ves quejándose, van pasando los años y siempre se va quejando. Entonces esas son las personas con influencia negativa, hermano, con las que nadie se quiere juntar porque nunca resuelve, siempre se va quejando. Y como dice en el caso de Nabot, dijo, dame tu viña. Y Nabot, tenemos que entender acá el cuadro. Nabot era el rey de Israel, acá, en este caso. Y vemos que él podía obtener cualquiera de las viñas que pretendiera. Él tenía la influencia, él tenía el poder, él tenía la riqueza suficiente, pero no se le dio. Entonces, muchas veces así también nos tenemos que preguntar, que las condiciones se van dando y están dadas todas las condiciones para salir adelante, pero no entendemos por qué no se nos da. Entonces, ahí justamente el Señor te quiere enseñar su poder. Entonces, el Señor permite la prueba, como se decía en el versículo de la semana pasada. Dice, juntamente con la lucha o con la prueba, da la salida. Y el Señor permite justamente para actuar su poder en lo imposible, como dice la palabra. Es Dios de lo imposible. Entonces, el Señor quiere operar, pero también necesita un clamor. Alguien que esté clamando, alguien que esté pidiendo. Y yo creo que les pasa a ustedes, a algunos tal vez, a otros no, pero cuando tienen hijos caprichosos, cuando son caprichosos, ¿qué pasa? No piden, no van a pedir. Entonces, se empiezan a portar mal, empiezan a llamar la atención con la mala conducta. Entonces, eso es lo que produce una preocupación en el padre. ¿Por qué se está portando mal? ¿Por qué quiere llamar la atención? ¿Por qué tiene un mal comportamiento? Entonces, le pregunta después al hijo. Entonces, el hijo le cuenta su malestar porque le falta esto, lo otro y lo otro. Pero el padre le dice, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo contaste si yo te podía dar? Entonces el hijo se calma y era algo tan simple, hermano,
de pedir para resolver. Y es algo tan simple así con Dios, de clamar para recibir, porque el Padre quiere dar las bendiciones, pero nosotros le tenemos que contar en la oración, y le tenemos que clamar y le tenemos que pedir. Pedid y se os dará, dice la palabra. Pero cuando se queda uno con el espíritu de queja, vemos como un chico con mala conducta, con rebeldía, con malas actitudes, empieza a portarse mal, empieza a ser quisquilloso, empieza a pelear, empieza a hacer cosas que no corresponden en la casa y trae conflicto, trae malestar. Yo creo que a alguno le habrá tocado esa situación y por eso mismo, porque a mí me pasó en la juventud, yo cuando estaba de mal humor con mi mamá, con mi papá, y no podía estar en la casa, entonces me encerraba en mi cuarto y ¿qué hacía? Agarraba los sillones y los tiraba contra la pared, empezaba a romper platos. Me acuerdo que me enojé una vez, pero muchísimo, muchísimo, y agarré un reproductor de CD que me habían regalado, nuevito, y lo agarré con la llave francesa y lo empecé a romper, porque estaba enojado, porque no se me daban las cosas que yo quería. Entonces llamaba la atención ¿con qué? Con la destrucción, con los golpes, con romper todas las cosas que estaban en casa, pero no trataba de hablar para resolver. Y así también muchas veces, hermano, todo eso se exterioriza en mala conducta, mal testimonio. ¿Por qué? Porque explota, pero debería, en realidad, uno explotar en la oración, para pedir, para tranquilizar, para que el Señor te bendiga. Y vemos que en este caso, dice que acá Nabot le respondió que no le iba a dar la heredad. Y acá era el rey. Y como dice acá la palabra, llegó a su casa y dice, se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Se encerró en su propia opinión. O sea, cuando estás enojado, ¿qué haces? No querés escuchar a nadie. Te acostás, te encerrás en el cuarto antes de hacer una locura de tanto enojo que tenés. Entonces, te da la vuelta a la cama y no comes. No querés hablar con nadie, no querés escuchar a nadie. Esos son los síntomas del enojo. Y yo creo que a varios de ustedes le habrá pasado así. Si a mí me pasó, a varios de ustedes también. Cuando se encuentran con una situación donde están encerrados totalmente y no pueden resolver, entonces provoca ese acostarse, ese no querer comer, esa angustia, esa raíz de amargura. Eso es lo que toma y al final uno dice, no quiero hablar, no quiero resolver, estoy enojado. Y el Señor, como dije, quiere resolver, pero en lugar de encerrarte, tenés que ahí entrar en la oración, ahí pedirle al Señor. Muchas veces, y yo creo que también, a pesar que digan que no, cuando están enojados, ni siquiera quieren escuchar la palabra, ni siquiera quieren clamar, se quejan contra el Señor. Entonces, este enojo que le tomó acá, no sucede a nosotros en el camino. Y ahí es cuando tenemos que clamar, como dice, el encierro, como dice acá en la explicación, que no querés escuchar a nadie. Acostarte todo el día, no querer levantarte más y pensás en el problema. ¿Cuántas veces nos quedamos con esa parte de los espinos en vez de contemplar el premio, la rosa, lo que el Señor nos quiere dar? Se presenta y en lugar de clamar, en lugar de orar, en lugar de pedir, en lugar de clamar al Señor, hay un encierro, un enojo. A ver, si el camino es así, el camino no es de lucha, el camino no es de prueba, como dice la palabra. De esta manera peleo, como dice Pablo en sus escrituras. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, y el trabajo no es fatiga, no es cansancio, no es amargura, no es labrar la tierra, sacar los espinos, los pecados que se manifiestan en ese momento de la prueba. Justamente esto nos enseña, hermano, cómo este rey tenía dadas todas las condiciones. Y tal vez vos decís, están dadas todas las condiciones, ¿y por qué otro puede y yo no puedo? ¿Por qué otro puede salir y yo no puedo? ¿Por qué a otro se le da y yo no puedo? Teniendo todas las condiciones dadas. Y nos preguntamos, causa extrañeza que no se abran las puertas. Pero el Señor, como somos hijos de Dios, quiere que le clamemos a Él. Como dice, Él abre puertas y nadie las puede cerrar. Él crea caminos en el desierto donde no lo hay. Entonces Él quiere mostrarnos el poder. Ahora,
Muchas veces decimos, bueno, ya me equivoqué, no se lo voy a contar a nadie. Me equivoqué, decidí mal, me equivoqué. Y tal vez no es una equivocación, tal vez es un acierto, pero el Señor va a permitir ahí para que clames y para que te muestre el poder. Y ese encierro en tu propia opinión, esos enojos impiden el poder de Dios. Y ahí es cuando tenés que empezar contra esos enojos, contra eso buscar el culpable. Es mi marido, es mi mujer, son mis hijos, son los problemas, son la miseria, es el país, las cosas que están caras. Empezamos a buscar culpables. Entonces eso te amarga y eso te trae cansancio, fatiga. Venías a la iglesia, no encontrar respuesta, pero el Señor quiere que clames, el Señor quiere que pidas perdón, porque es nuestro problema, es nuestra lucha, no es la lucha del otro, es nuestro problema. A nosotros nos atañe, a nosotros nos preocupa, a nosotros nos ata, y entonces ahí está el clamor, ahí está el clamor. No sirve de nada, hermano, aprender la palabra si después vos no aplicás la cruz. No vas a la oración, no clamás al Señor. ¿Te pensás que porque sos buena, escuchaste la palabra, sos bueno, simplemente va a ser el milagro del Señor? No va a ser el milagro mientras no clames, mientras no le ores, porque es tu guerra personal contra Satanás. Dice así la palabra en Segunda de Reyes 5:11, otro cuadro, 5:11 desde el 9, el cuadro de Naamán, algo parecido, pero cómo le causó enojo. Dice así la palabra: y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, este hombre que estaba leproso. Y dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será limpia, o sea, te vas a sanar. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de su Dios. Y dice, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y sanará la lepra. Y vemos que se fue enojado, dice Naamán, porque dice, he aquí yo decía para mí, yo creía que él iba a clamar y que yo iba a ser sano. Y yo esto entendía que muchas veces, hermano, queremos que los problemas los resuelvan los demás. Cuando te dice, vos andá y lavate, vos andá y humillate, vos andá y clamá, vos andá y pedís perdón. Es tu guerra, es tu enfermedad, es tu problema. Pero no queremos. Queremos que lo haga otro, que clame otro por nosotros. Vemos acá la palabra, que lo resuelvan los demás. Y es nuestro problema. Y nosotros lo tenemos que resolver, hermano, no los demás. Y ahí está la falla de muchos creyentes, hermano. Porque si uno tiene victoria, si otra persona se le está abriendo las puertas, está teniendo bendiciones, porque se está humillando. No es porque otro pelea por esa persona. Vos tenés tu batalla personal con tus enemigos, con tus oponentes, sea miseria, sea destrucción de hogar, sea lo que fuere, hermano. Tenemos que pelear. No podemos poner condiciones, porque nosotros estamos en el encierro. Nosotros estamos desesperados, hermano. Nosotros no podemos imponer nada. Dice que se fue enojado, porque él quería que clame el otro, que clame el profeta. Y no es así, hermano. Puede clamar, pero nosotros nos tenemos que ir a limpiar en la palabra. Nosotros tenemos que ir a pedir perdón, a confesar nuestra incredulidad, nuestros pecados que tenemos, porque la lepra representa el pecado en sí. Y dice así la palabra: Abana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré limpio. Y se volvió enojado. Y se volvió enojado, dice. Entonces vemos acá la palabra. Ya empezó a razonar. Y nosotros empezamos a razonar también, en nuestras maneras, a querer resolver a nuestra manera. Nosotros lo queremos a nuestra manera. Y no es así. Es la condición que pone el Señor a través de la palabra. Clama a mí, yo te responderé. Un corazón arrepentido para aplicar la palabra del Señor. Entonces ahí tenemos que dejar, hermano, que actúe el poder de Dios en los problemas. Y en cambio no le dio chance acá
este hombre. No le dio, ¿cómo se llama? Naamán. No le dio una chance, y el Señor quiere que le dé una oportunidad solamente y que no permitamos que el enojo quite la oportunidad que actúe el poder de Dios para bendición en nosotros. Vemos en Colosenses 1, 28 y 29, escuchen bien, Colosenses 1, 28 y 29, dice: a quien anunciamos, anunciando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual yo también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa en mí poderosamente. La cual actúa en mí poderosamente. Entonces tiene que actuar con poder. Vemos acá la palabra, el mismo poder del Señor, luchando según la potencia de Él. Vemos acá la palabra. Y si decimos que Dios Todopoderoso va a actuar, y esa palabra tiene que trabajar, y ese poder tiene que actuar en nosotros. Actúa en mí poderosamente. ¿Y por qué no actúa en vos? ¿Acaso hace excepción de persona el Señor? No hace excepción de persona. Él murió por todo el mundo, entregó su vida en la cruz, ese sacrificio, ¿para qué? Para que seamos libres, para que seamos bendecidos con todo poder. Entonces, ahí justamente nos está mostrando que tenemos que actuar, tenemos que pedir perdón, tenemos que clamar. Esa es nuestra manera de batallar, de movernos, de actuar. El que no actúa nada resuelve, hermano. Entonces te quedas pensando en el problema, ¿y qué puede resolver el Señor? Si vos no te movés, si vos no actuás. Alguno dirá, y bueno, tengo hambre, y se ve quejándose, tengo hambre. Y bueno, hermano, ahí tienes que actuar, resolver de alguna manera, ponerte a trabajar. En lo natural es así, ponerte a trabajar. Se te rompió el vehículo y tu queja, este vehículo que compré, ¿y qué vas a ganar con eso? Con la queja. ¿Qué tenés que hacer? Mandarle a un mecánico y resolver el problema. Entonces, habla de actuar. Y así también, nosotros de la misma manera, hermano, resolvemos los problemas a través del Señor, a través del clamor, para que Él abra la puerta. Pero uno se tiene que mover. Y nosotros nos tenemos que mover en el Espíritu para entrar a la presencia de Dios, con un corazón quebrantado, para que actúe el poder de Dios. Porque el que nada hace, nada resuelve, hermano. Ese es el que se queja, espera que los demás solucionen su vida, el entorno se acomode, y eso jamás va a suceder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es nuestra batalla, porque el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, dice la palabra. Y nosotros tenemos que batallar, como dice la palabra. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, dice en 1 Corintios capítulo 9. Entonces, pelea personal contra Satanás. Las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, dice en 2 Corintios, capítulo, no me acuerdo si está en el 10 o en el 4, 10 me parece, dice así la palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, dice, en Dios, para la destrucción de fortaleza. Entonces, destruye esa fortaleza satánica, derribando toda altivez y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, o sea, contra la experiencia, o sea, de tener el poder del Señor en nuestra vida manifestado, esa liberación. Entonces, derrumba, esos argumentos que se levantan en tu mente. ¿Y por qué yo? Y siempre a mí, y siempre me pasa, y siempre esto, y siempre lo otro, y siempre quejas que producen amargura, hermano. Y una persona amargada no lo quiere escuchar. Cansa, hermano, todo el tiempo derrotado, todo el tiempo no te cuenta una bendición, hermano. Entonces, a partir de ahí analicemos, hermano, si estamos llorando a moco tendido todo el tiempo, o contamos también la victoria del Señor, los testimonios que nos dan a través de su poder, hermano. Entonces, vemos que el Señor quiere actuar, pero tu incredulidad impide, tu enojo impide, tu falta de clamor impide que haga la obra. ¿Querés que venga el milagro? ¿Cómo se dijo la otra vez? No va a suceder porque sí el milagro. No va a caer porque sí el milagro. El milagro sucede a través de un pueblo que clama, un pueblo que pide, un pueblo que se arrepiente, un pueblo que se humilla, hermano. Y como dice acá la palabra, en 5:13, continuemos la lectura de Segunda de Reyes, 5:13 dice así la palabra. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo:
Padre mío, si el profeta mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, levántate y serás limpio, lávate y serás limpio, lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como una carne de niño y quedó limpio. Vemos acá la palabra. ¿Por qué sucedió el milagro? Porque al final obedeció. Vemos cómo le aconsejaron estos criados, estos esclavos. Dice, hacé el caso para que suceda el milagro. Y entonces dice que hizo caso conforme a la palabra. Y vemos cómo actuó el poder de Dios. Quedó sano, hermano. Y así también, hermano, te está diciendo, clamá. Es tu batalla. No te calles la boca con ese enojo, buscando el culpable. Ay, mi esposa, ay, mi esposo, ay, mis hijos, ay, el problema, ay, el país, ay, que se me cierran todas las puertas. ¿Y qué vas a ganar, hermano? ¿Quién te quiere escuchar así todo el tiempo? Tenemos nuestros problemas, cada uno tenemos nuestros problemas. Y cada uno tenemos nuestra batalla. Y tenemos que clamar a quién le tenemos que contar. Al Creador, para pedirle perdón. Entonces después vamos a contar, en lugar de la queja, vas a contar victoria. Y eso te va a poner de buen humor. Y eso va a contagiar a los otros, que te van a querer escuchar porque vos tenés bendición, vos tenés la salida, vos estás contando victoria. Entonces eso va a traer, hermano. Pero si contás fracaso, ¿quién va a querer hablar con vos? A ver, me hace acordar una persona en el trabajo donde estamos, todo el tiempo hablando cosas negativas. La verdad es que nadie se quiere acercar al muchacho. Y todo el tiempo hablando de la ex. Y siempre cosas negativas. Nadie se quiere acercar, está solo, prácticamente solo. Y nadie quería hablar, entonces, bueno, yo como me lo quería sacar encima en un momento dije, mirá que se nos va Nano, andá a saludarla porque va a trabajar en otra parte. Digo, y agarró y se fue con la chica. Y justo la chica recibió el pedido y le dice, para, que recibo el pedido. Y este muchacho, como la chica no le oyó, agarró la bicicleta y se fue enojadísimo. Y los otros muchachos que veían, dijeron, mirá cómo se va re enojado Ezequiel. Y nunca más volvió. Ese es el enojo que tenía de su fracaso, que lo quiere contar, pero contagia al entorno, hermano. Contagia la derrota, siempre fracaso. Y es feo andar así, ¿no? Por eso mismo, hermano, el Señor quiere sacar de esos enojos y quiere resolver tus problemas. Porque los problemas son los que causan enojo, porque te van irritando y nadie dice que en un momento podemos tener una derrota, un fracaso, que va a traer un enojo momentáneo. Pero otra cosa es vivir todo el tiempo derrotado y enojado. Entonces, es muy diferente, hermano, eso. Entonces, el Señor nos quiere enseñar su poder como le enseñó acá cuando obedeció. Y cuando vos obedezcas la palabra, que te dicen, clamá, pedí perdón, orá al Señor, ahí van a empezar a acomodarse las cosas. Ahí van a empezar a acomodarse las bendiciones para tu vida. Ahí vas a poder empezar a contar del poder de Dios, la experiencia como la contó Pablo, la cual actúa poderosamente en mí, como dice la palabra. Y dice acá la palabra, en el 5:15, y volvió el varón de Dios, dice, él y toda su compañía, y se puso delante de él, o sea, de Eliseo, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Vemos acá la palabra. ¿Qué contó? Contó la victoria. Conozco que no hay Dios en toda la tierra como el Dios de Israel. Vemos que contó el milagro, porque experimentó la liberación. ¿Por qué? Porque obedeció. Y si vos obedeces a la palabra, en lugar de retener ese enojo, ese espíritu de queja, como el pueblo del Señor, dice en Salmo 78, creo que está, dice, ¿podrá extendernos mesa en el desierto? Es verdad que hizo muchos milagros, dice. Es verdad que hizo muchos milagros, pero ¿podrá extendernos mesa también en el desierto? ¿Podrá hacer otro milagro? Y muchas veces viene haciendo el milagro. O hay cierta protección. Pero después la duda, después la queja, la murmuración contra el Señor, tan solo nos sacó al desierto para matarnos de hambre. Y en realidad te sacó al desierto para que experimente el poder de Dios, para que te liberte de ese cautiverio, pero para llevarte a la tierra prometida y para enseñarte el poder del Señor. Pero en esa queja y cuando viene el Señor, perdóname, para
pedirte con un corazón contrito y humillado para que se manifieste tu poder, para que me abras puertas, para que abras caminos, para que me muestres, para que pueda experimentar y pueda contar a otro de tu poder. Y como dice acá la palabra, también, ahí ya vamos a estar. Cantar de los Cantares, 4:16. Miren lo que dice acá la Sulamita. Dice: levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Dice: levántate, Aquilón. Entonces acá está el desafío. Sabe la condición que van a venir vientos. Hay temporadas que vienen vientos fuertes, justamente en esa tierra, Aquilón y el austro, una conjunción de los vientos fuertes que van soplando. Vientos prácticamente huracanados, y como dice, soplad en mi huerto, dice acá la palabra. Vemos cómo lo desafía, que vengan los vientos. Eso es lo que un creyente maduro, un creyente con entendimiento, un creyente que entiende la cruz, enfrenta el problema. ¿Pero para qué? Dice: despréndase sus aromas. Y al final, ¿qué va a dar? En esa lucha, en esa prueba, ¿qué se va a desprender? El aroma a Cristo, el olor fragante, como dice la palabra. Dice también 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay persecuciones, hay vientos contrarios, hay problemas que vienen, pero ¿para qué? Para que se manifieste el poder de Dios. Y cuando vos entendés que tenés que enfrentar, ya no te vas a quejar. Sabés que la condición es así. O vos te quejás cuando te levantás a las 7, no, a las 7 que digo, eso es tarde. A las 5 de la mañana para ir al trabajo. Sabes que tenés un horario que tenés que cumplir. No te vas quejándote. Te vas agradecido por tener un trabajo. Porque después del trabajo, a la quincena, al mes o a la semana, vas a recibir la paga. Y sabes que la condición es estar ahí 8, 9 o 10 horas, la condición que te pone el jefe. Eso es así y uno no se va quejando porque sabe que la condición de la vida es así, que lo tiene que enfrentar. Y que tiene que poner la espalda. Y así también la condición con nosotros es trabajar el pecado, es limpieza, es humillación, es hacer la voluntad del Señor, es cumplir, poner por obra la palabra, tomar la cruz, negarnos nosotros mismos nuestros pensamientos de enojo. O vas a ver a alguno que cobra la plata, ¿acaso simplemente por descansar? Eso no existe, hermano. Eso no existe, aunque existe en Argentina en algunos casos, pero digo, no existe en lo natural. Uno, al menos en el campo, vos no vas a ver crecer así todas las hortalizas, la verdura, simplemente con los brazos cruzados y teniendo un campo. Mirá cómo crece mi campo, los frutos que hay, la abundancia. Tienes que poner mano a la obra, hermano. Y ese mano a la obra significa empezar a humillarnos, empezar a hablar con el Señor, empezar a contarle nuestros problemas, empezar a clamar al Señor para que abra las puertas, para que el Señor sea nuestro ayudador, para que el Señor sea nuestra protección. Dice: levántate, Aquilón, y ven austro. Un creyente que entiende sabe, hermano, que van a venir las luchas, las pruebas, que es la condición, hermano. Es la condición que pone el Señor, ¿para qué? Para que se desprendan los aromas. Eso es lo que nos va a dar madurez, hermano. Eso es lo que nos va a dar esa bendición, hermano. Porque lo que va a salir en un creyente humillado no va a ser la queja. En un creyente que entiende no va a ser la queja, sino que toma la cruz, enfrenta el problema y lo que va a salir, como dice, sale, esta vez saldré, o algo así, dice un versículo, seré más blanco, pruébame, dice algo así, y seré más blanco que la nieve. Saldré más blanco que la nieve, dice en un salmo. Entonces vemos que justamente para eso, hermano, el Señor nos enseña. En nuestros enojos, el Señor quiere actuar, pero no te quedes con el enojo. No seas como acá, que se dio la vuelta y no consiguió nada. Pensá, 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 pensá. Y tal vez a un clamor, como vuelvo a repetir. Esta es la solución, a un clamor, a una oración de distancia, la bendición. Tal vez sea menos de lo que pensás. Muy menor el problema, pero uno en su cabeza siempre potencializa, no, y esto no voy a poder resolver, y esta rotura me va a salir 1 millón de pesos y nunca voy a salir, y el Señor siempre quiere que sea así. No te quedes con eso. Ahí tienes que clamar. Ahí quiere actuar el poder del Señor.
Y tal vez sea mucho más fácil, y va a ser mucho más fácil con el Señor, pero mucho más fácil de lo que pensás. Cuando te encerrás en tu propia opinión, te quedás con el enojo, hermano, directamente no hay solución. Dice así la palabra en 1 Corintios 10:3. 1 Corintios 10:3. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Con la tentación da la salida, con la lucha da la salida. Vemos lo natural. Un boxeador tiene la teoría, ¿no? Primeramente tiene la teoría. Se ejercita, practica todo lo que le ha sido instruido, lo que aprende de su profesor, de su instructor, y después lo tiene que aplicar en el ring. Y así el creyente, de la misma manera, todo el conocimiento que tenemos por palabra, cuando viene el momento de la lucha, el momento difícil, el momento que tenemos que bregar contra Satanás, porque brega la vida del hombre, es una pelea a la vida del hombre constantemente. Entonces ahí, hermano, todo ese conocimiento va a ser lo que nos va a llevar a resolver el problema. Con el conocimiento de la palabra para que después vengan las bendiciones. Ahí está, hermano, no retener el pecado. Nosotros lo único que tenemos que retener es la palabra, retenedor de la palabra, fiel de la palabra tal como ha sido enseñada. Entonces, si te dice humillate, que tenés que clamar, que tenés que orar en ese momento en lugar de quejarte, ¿qué tenés que hacer? Tenés que clamar, tenés que orar y retener esa palabra en tu mente, no la queja. La queja no te resuelve nada, te trae amargura, te pone malestar, te va aislando cada vez más, vas solamente contagiando al resto y al final, hermano, eso te produce espíritu de abandono. El espíritu de queja te va haciendo abandonar la obra, la viña, te va haciendo abandonar la congregación, te va haciendo abandonar el camino, te va haciendo abandonar la fe. Todo eso, ¿por qué? Porque te vas quejando. ¿Y qué? ¿Cuándo oraste? ¿Cuándo oraste? ¿Cuándo le pediste perdón? ¿Cuándo confesaste tu pecado o te quedaste con esa queja? Entonces ahí tenés que analizar. ¿Clamé realmente al Señor o me quedé con la queja? ¿Le oré al Señor? ¿Por qué no me resolvió? ¿Será que no te resolvió porque estabas orando? Y ahí es cuando, si analizamos un poquito, tenemos esa queja que impide el poder de Dios, hermano. Impide el poder de Dios. Porque te concentras en el problema y no estás orando. No estás clamando, estás buscando resolver a tu manera. La misma palabra lo dice, no he visto justo desamparado, ¿no? Y su generación que mendigue pan. ¿Y en tu vida cómo sucede? ¿Será porque el Señor falla? ¿Será porque no hay clamor? Y eso en todo sentido la bendición. Esos problemas quiere resolver. Esos problemas, en ese problema lo imposible quiere actuar el poder del Señor. Dice así también en el libro de Ruth 3:18. Dice así la palabra. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vemos el caso de Boaz, que se iba a casar con Ruth, pero había un problema acá. El problema es que había un pariente más cercano que tenía derecho sobre Ruth para tomarla por esposa. Y Boaz estaba enamorado de Ruth, pero tenía que esperar la decisión de su pariente más próximo, preguntarle si quería tomarla por esposa o si no le iba a tomar él. Ya no dependía de él nada, sino de la decisión del pariente más próximo. Y acá lo que me tocaba, que dice, aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy, o hasta que resuelva el asunto hoy. Y no descansó.
No descansó hasta resolver. Y acá nos está mostrando un ejemplo, hermano. Que así también nosotros tenemos que clamar hasta resolver el asunto. Que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Brazos cruzados significa holgazanería. El perezoso dice que cruza mano sobre mano, dice. Y después va cabeceando otro poco hasta que se queda dormido. Y dice, no sabe que contra su propia vida. No sabe que le vendrá la necesidad. Y vemos que la palabra lo dice acá. En el caso de vos, resolvió rápidamente. Y nos deja un ejemplo. No descansó. Incansablemente tenés que pedir insistentemente en oración. Y eso le falta mucho. Ese arrepentimiento, ese corazón contrito y humillado para que el poder del Señor actúe. No podés vivir de oraciones prestadas, hermano, como en este caso el razonamiento que tuvo Naamán. Yo decía, este va a clamar y va a actuar el poder de Dios. ¿Vos venís para qué? ¿Para escuchar la palabra y que otro ore por vos y te resuelva el problema? No es así, hermano. Es tu problema. Es tu guerra. Es tu pleito contra Satanás. Entonces ahí tenés que clamar. Y como dice en 2 Corintios también, 2 Corintios 4:9 dice, perseguidos, mas no desamparados. Justamente para esto te entrega el problema, al desierto. Vas a ser perseguido. Y esta es la condición que muestra acá Pablo a los Corintios. Esta es la condición de camino. Perseguidos vamos a estar, eso seguro. Pero dice, no el desamparado. No va a haber desamparado. El Señor quiere poner la protección. El Señor quiere actuar en lo imposible. El Señor quiere que le clames. El Señor quiere que ores. ¿Y cuántas veces, hermano? A ver, eso que tienen raíz de amargura, espíritu de derrota, que todavía no pueden abrir la boca, que todavía no pueden clamar, no esperen milagros, porque el Señor espera tu clamor. El Señor espera que le contes. No te encapriches a tu manera, porque no vas a ganar. Como un hijo caprichoso no cuenta y tiene mala conducta y no resuelve nada y no recibe nada, así también el Hijo de Dios que se encapricha en su camino, nada puede resolver. Por eso dice acá, perseguido, mas no desamparado. El Señor permite, pero para bendición. Y el Señor te quiere bendecir, hermano. Pidamos perdón, clamemos al Señor. Este espíritu de enojo nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Y yo creo que en alguna parte de tu vida o en algún momento de tu vida te fuiste, te encerraste en tu cuarto enojado con tu marido, con tu mujer, con la vida, te encerraste en tu cuarto, apagaste la luz, apagaste el teléfono, no quisiste escuchar prédica y pensaste en los problemas todas las noches, enojadísimo, con espíritu de abandono, ya no de querer venir a la iglesia. ¿No habrá sucedido así? Entonces el Señor quiere obrar, Señor. Pero clamor, oración, pida perdón, clame, no se encierre en su propia opinión, clame al Señor, porque el Señor quiere abrir puertas donde están cerradas. El Señor quiere bendecir a sus hijos y abundantemente quiere hacer la palabra. Dice, a ver, dice Malaquías, clamen a mí, dice, y van a ver cómo voy a abrir las ventanas de los cielos. El Señor da oportunidad todo el tiempo, está hablando de su misericordia, de su perdón. El Señor quiere bendecir, el Señor está con nosotros, pero el clamor, el arrepentimiento para que actúe el poder de Dios. Ya hizo toda la obra, ¿qué más puede hacer, hermano? Ya labró la tierra, ya nos dio la palabra, nos da el momento, nos da el lugar, nos da los instrumentos para que nos quebrantemos. Y después ya depende de nosotros. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que no has experimentado la liberación. ¿Por qué? Porque no hay clamor. Pero pedí y va a venir la bendición. Amén, que el Señor bendiga.